una nación, ¿no? Países donde de pronto no hay un buen orden jurídico, no están bien establecidas las leyes y cómo se vive en esos países y cómo realmente el delito, los perjuicios, la pobreza, toma lugar que realmente aterra. El jueves hablábamos acerca de Haití, un país donde su religión o su práctica principal y casi de la nación es el vudú. Y Dominicana, que pertenece a la misma isla pero está dividida, usted ve una nación como Dominicana bendecida, y no porque tenemos a las chicas acá, sino que realmente usted ve la bendición, y Haití ha sido uno de los países más devastados, más pobre, más sometido, y donde están más lo que se llama la brecha entre extrema pobreza y una alta sociedad súper rica, pero extremadamente rica. Me contaban de una joven que iba al colegio y su compañero era haitiano y había unos días que el papá lo venía a visitar en helicóptero. Así que era un nivel económico terrible. Viajaba de Haití en helicóptero y él también se trasladaba muchas veces de esa manera en un helicóptero. Así que son países donde uno ve. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar una vez en Israel con mi esposa, y en el viaje turístico entramos en una zona donde no había una autoridad, no había un presidente, había simplemente un dominio de un grupo armado, y el guía nos dijo: miren, si lo insultan, si le hablan, si le dicen algo a su esposa, caminen para adelante, porque no tenemos manera de defenderlo. Porque no había ley, no había un orden jurídico, no había un gobierno establecido para la administración de las cosas. Entonces, cuando uno está en países así, es un poco... Ahora, utilizo esos países para mostrarle de cómo son las consecuencias o cómo es la vivencia o las situaciones que se viven. Hay países en el centro del África, como el Congo y otros países, donde la mitad es manejada por un gobierno y la otra mitad es manejada por otro gobierno, donde el gobierno, que tal vez debería ser el principal, es el ejército, que sucedió como nos sucedía antes en la Argentina, que generaba una revolución y un jefe militar se establecía en el gobierno. La otra mitad está manejada por una guerrilla que se dedica tremendamente no solamente a la violencia y está unida con Hamas, sino que hay unos poderes tremendos, y ahí no existe la ley, sino el poder del que impera o el que gobierna. Entonces, les quiero mostrar la desestabilización de cómo Satanás trabaja desestabilizando las cosas. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Les muestro simplemente países, no para hablar de política, sino como cuando ocurren algunos acontecimientos. Porque en esa desestabilización donde no hay un orden, por ejemplo, si a usted lo robaran hoy aquí, o de pronto ocurriera un ilícito acá, usted golpea a alguien o usted recibe un golpe, hay una manera que usted va a la policía, hace una denuncia, se deja un escrito, en ese escrito usted deja asentado que alguien le levantó la mano o lo golpeó con un mazo o con algo, y luego esa persona va a tener que ir a declarar o va a tener que ir a explicar cuál fue el motivo por el cual hizo eso, y puede recibir tal vez una sanción según la pena. Ahora, si usted no tiene ley, ¿qué es lo que va a imperar? Entonces, me pegó, se lo devuelvo. La justicia por mano propia. Ahora, ¿y cómo sabemos qué fue justo y qué fue injusto? ¿Quién estaba bien y quién tenía la razón? El que pegó dice: no, él me molestó primero, y pueden ocurrir un montón de cosas. La semana pasada tuvimos un problema, uno de nuestros pastores que está dentro del consejo de pastores tuvo un inconveniente. Un vecino que practica umbanda los viene molestando y le dijo que le iba a hacer la vida imposible, y les prendió fuego una parte de la iglesia, una pared de la iglesia, ¿no es así, José? Una parte de la iglesia, y luego vino y golpeó a hermanos. Hay hermanos que tenemos la foto de sus vestimentas rotas,
golpes en la pierna, tiene todo marcado aquí el cuello porque lo han apretado, otro de los hermanos, 15 personas se reunieron. Ahora, hace un ilícito así, ¿cómo se siguen los pasos? Se va a la justicia interviene, va a venir un policía, usted denuncia y va a tener que demostrar lo que denuncia y el otro va a tener que demostrar por qué hizo eso o va a terminar preso. Pero cuando el diablo quita las leyes y vacía de contenido, lo que podría haber ocurrido en este lugar es que estos le pegan, el otro lo devuelven y después podemos terminar, no sé, con muerte, personas que hacen justicia por manos propias, y ese es el sistema que quiere continuamente establecer el diablo. Pero no es solamente la ley de injusticia que puede ocurrir en nuestros barrios, en nuestro entorno, sino que Satanás está interesado en vaciar y traer un contenido de vacío de los principios espirituales y de las leyes divinas. Por eso muchas veces ciertas personas que hay veces les ocurre algo o viven una situación, hay alguien que te dice, mira esta mujer, qué buena cristiana, iba siempre a la iglesia y mira lo que le pasó, mira esto. Entonces, cuando ocurre un hecho lamentable, enseguida alguien te va a marcar, decir, esta mujer iba a la iglesia y yo la vi siempre levantándose temprano y asistiendo a esa iglesia, y de pronto sucede algo que podríamos decir una cosecha inesperada, podríamos llamar, o una consecuencia de alguna situación. Y alguien quiere, Satanás necesita mezclar. Esta mañana hablábamos acerca de la confusión y que el diablo trata de generar esa confusión. Ahora, ¿por qué él trata de generar esa confusión? Porque las personas que de pronto necesitan una guía, no tienen un discernimiento, no tienen una madurez, no tienen una iluminación propia, hay veces se guían por lo que le van diciendo otros. Por eso en la iglesia tenemos los sayos, que serían los hermanos mayores. Por eso usted tiene un hijo que en un momento usted le dice, tenés que ir al colegio, levantate que llegó la hora de ir al colegio. Pero cuando ese hijo es grande, usted no le dice, levantate que tenés que ir a la universidad. Ese hijo se levanta por sí solo. Ese hijo sabe los compromisos, sabe las responsabilidades y asume su rol. Pero nosotros tenemos en el entorno muchas personas que todavía necesitan que le marquemos y que estas pautas sean claras. Y Satanás viene muchas veces a poner esa mezcla, a engorrarlo todo, a poner una mezcla y generar que todo es lo mismo y todo le vale lo mismo. Por eso esta mañana hablábamos mucho acerca de la confusión, y Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Lo leímos la semana pasada, pero lo voy a enfatizar, y usted para que tenga el versículo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Esta mañana leíamos el relato en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 29 al 34, donde una multitud se rebeló y causó un momento de crítico, donde casi le quiere poner la mano encima al apóstol Pablo, donde las propias autoridades le decían, no salgas a la calle. Pero la Biblia registra, y usted lo puede leer en el versículo 32, que dice de los que estaban reunidos alborotando al pueblo, la mayoría de ellos, los más de ellos, no sabían ni por qué se habían reunido. No saben. Es como cuando usted va a una protesta y usted le dice, ¿vos de qué estás protestando? No sé, pero me trajeron. Y esto no era que de pronto lo subieron a un micro y lo llevaron de prepo. No, salieron espontáneos. Es que el diablo genera esas confusiones donde nada de las cosas son claras o son transparentes. ¿Por qué? Y usted dice, ¿por qué al diablo le conviene y por qué el diablo quiere eso? Porque en eso el diablo es donde más roba, mata, daña y perjudica todo. Y donde no se vislumbra ni los principios de Dios ni los caminos de Dios. Cuando Dios es todo lo contrario. Dios es luz, Dios es paz, Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Entonces nosotros nunca debemos dar lugar a la confusión, sino cada día ser alguien que porta la luz y debe iluminar en este mundo y ser una luz para este mundo. Otra de las cosas que marcamos bien y enfáticamente es que en la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Muéstrele la Biblia a alguien y dígale, la semilla es la palabra de Dios.
Ahora, ¿qué sería el terreno, la tierra, el campo? El campo son los corazones de hombres y mujeres, entonces que necesitan esa palabra de Dios. Entonces la semilla es la palabra de Dios y los campos son los corazones. Pero en el mismo capítulo nos habla y nos dice que el campo es el mundo, es la sociedad. Y que la semilla somos nosotros. En otra palabra, esta escritura que está acá tiene que ser vivida acá. Y usted se tiene que convertir en el mensaje y el mensajero. No decir, la Biblia dice esto y yo hago esto. No, no. Usted y el mensaje son uno. Y usted siendo el mensaje uno, seremos la luz que brilla en este mundo. Y mostraremos el camino, la verdad y la vida como Cristo que llevamos adentro. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces el diablo viene para confundir y generar eso. En el libro de el profeta Sofonía, me mezcló con Josías, pero Sofonía, mire lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 12. Mire lo que dice la palabra. Dios le habla al pueblo y le dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén. No piense en lo geográfico, tenga la revelación que Jerusalén es la ciudad de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Dice, escudriñaré a Jerusalén, ¿con qué? Con linterna. No sé si la trajeron de Taiwán, de dónde, no. No existía lo que hoy nosotros tenemos por linterna, pero Dios dice que va a utilizar una luz, una iluminación para venir a sacar a luz lo que había en la vida de Jerusalén. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Es una figura de... ¿Cómo era lo que te dije hoy cuando uno pasa? El escáner. Donde hoy en día usted va a un aeropuerto y un escáner identifica si de pronto en el cuerpo hay cosas escondidas, como puede ser no solamente sustancias tóxicas, puede ser dinero o alguna otra cosa que no ha sido declarado. Y no es solamente el escáner ese que es una puerta, hay ahora un escáner donde usted se para, es un semicírculo de acrílico, levanta los brazos y le tiene que pasar el escáner de lado a lado, y es una figura de esto. En ese tiempo si nos decían escáner o rayos no entendíamos nada, pero dice que Dios va a venir con la linterna y castigaré a los hombres que reposan, ¿cómo? Tranquilo. ¿Cómo reposan estos hombres? Que reposan tranquilo como vino asentado, los cuales dicen en su corazón, no pasa nada, no sé si Dios existe, no existe, cree en lo que vos quieras, Jehová no hará ni bien ni mal. Este es un pensamiento de confusión. ¿Viste? Es lo mismo, vas a la iglesia, no vas a la iglesia. ¿Viste? Esta persona nunca fumó y murió de un cáncer de pulmón. ¿Viste? ¿De qué le sirvió cuidarse? ¿De qué le sirvió ir a la iglesia? Entonces, el diablo genera este ambiente y este es el pensamiento que brota en un terreno donde dice, Dios no hará ni bien ni mal. En esa confusión, en la semana yo enfaticé varias cosas. Hoy estoy profundizando sobre otra área. Pero una de las cosas que yo enfatizaba, que en la confusión y en la negación de los principios de Dios, entonces cuando Satanás vacía de todo contenido legal y uno no sabe ni qué está bien ni qué está mal, por eso la persona dice, bueno, yo hice lo que me parecía, como dice la Biblia, en el libro de los jueces, no había rey, cada uno hacía lo que se le ocurría. Por eso las personas que usted escucha secularmente dicen, no tengo de nada de que arrepentirme. ¿Por qué una persona expresa así y nunca tiene una posición de reconocimiento de los cambios, reconocimiento de sus errores? Porque ve que es lo mismo que cualquiera y todo vale, es un pensamiento satánico.
Ahora, cuando esto impera y cuando Satanás logra vaciar de ley y de legalidad las cosas, no es solamente que uno está vacío de culpabilidad. Porque uno dice, yo no siento nada que sea culpable de nada. Yo escuché un violador y dijo, yo no hice nada malo. Y él reconocía que había violado, pero él no decía que lo hizo mal, sino como que es algo natural. Y dijo, pero la niña no quería. Bueno, sí, dijo que no, pero es normal. Entonces, no tiene una conciencia porque está cauterizado, como dice la Escritura. Pero esto lo hace Satanás y va vaciando las conciencias. Estas imágenes que se nos venden hoy a través de las publicidades y donde de pronto hay una tarjeta para la familia y para el beneficio familiar y te muestran 2 mujeres, 2 hombres, no es una figura así a la ligera ni que no quieren introducir que no solamente es normal, sino que no hay ningún sentido y que todo debe ser adoptado y recibido así. Los niños en jardín de infantes se le está metiendo y se le está introduciendo una enseñanza de ese tipo. O sea, cuando hay vacío de ley, ¿qué es lo que opera? El perjuicio para todos, nadie es beneficiado. Yo esta mañana hablaba que la Biblia lo habla como cuando el río sale de su cauce. Cuando el río que es beneficioso sale de su cauce, a todos daña. Un vacío de ley y confusión y mezcla daña a todos, nadie es beneficiado. Hay algunos pocos beneficiados que en medio de esa confusión son los que tienen el poder, la gobernabilidad, destruyen a todos y ellos viven por encima de eso. Pero eso es para traer una figura de la sociedad, pero esto es lo que Satanás quiere traer. Y esto es lo que Satanás quiere establecer. Entonces, si no hay culpabilidad, ¿para qué necesito un Salvador? ¿Salvarme de qué? Si no soy culpable de nada, ni necesito salvación. No hay infierno, no hay cielo, no hay nada. Entonces, ¿para qué Salvador? Si no existe Salvador, no existe Cristo. No necesito a Cristo. No necesito ni redención, ni perdón de pecado, ni Salvador, ni vida eterna, porque no existe nada de todo eso, porque el diablo vacía del lugar. Entonces, no hay condenación. ¿Y por qué toma todo lugar eso? Porque empieza Satanás a vaciar las cosas de toda legalidad. ¿Para qué necesito Cristo? ¿Para qué necesito al ungido? ¿Para qué necesito al Hijo de Dios que me perdone? ¿Perdone de qué si yo no hice nada? Por eso nunca van a buscar al Salvador. Porque entiende que no pierde nada y no necesita recuperar nada. Pero ese es el diablo que vino a hurtar, matar y destruir. Y quiere robar todas las cosas. Y quiere robar la vida. Una mente que se va asimilando y que no va teniendo luz, va a adoptar las cosas como que fueran así para su vida. Lo va a adoptar como que eso es algo fundamental o ya está establecido de esa manera. Porque el ladrón viene para generar eso, generar esa confusión y producir esas cosas. Entonces, tenemos que tener bien claro qué es el enemigo y cómo quiere trabajar y venir a generar toda esta base o esta cultura de confusión en todo y producir eso. En el libro de Samuel, cuando los hijos de Elí pecan, no se trata solamente de un pecado. Se trata que el sacerdocio, que debía ser la imagen de Dios en la tierra y debía ser ese hombre que marcara un camino por el cual los otros necesitan a alguien que le marque y le vaya delineando ciertas cosas, eran los principales que corrompían. Si usted lee el libro de Samuel, dice que los hijos de Elí eran impíos. Eran personas que cargaban impiedad dentro de sí. Impiedad es con conocimiento del mal que ellos están generando. No es que eran ausentes y decían, no sabíamos. No. Ellos conocían y hacían y determinaban hacer mal. Y no porque sí, en el capítulo 2 del libro de Samuel dice
que no había revelación y no había profecía. ¿Qué es revelación y profecía? Cuando usted abre las Escrituras, cuando mi esposa dice, vamos a abrir las Escrituras, no es solamente leer una lectura, es que está empezando con un principio, partir el pan, y eso produce iluminación. Cuando usted abre las Escrituras, cuando usted habla la palabra es luz, es lámpara a mi camino. Pero en un lugar de confusión, que no hay luz, usted no encuentra el camino. ¿Hacia dónde? ¿Por qué? ¿O cómo? ¿O cuándo? Por eso la Escritura dice, puestos los ojos en Jesús. Entonces nosotros tenemos un rumbo y una dirección. Puestos los ojos en Jesús. Pablo dijo de otra manera, no corro como la aventura. Bueno, para cualquier lado me conviene. No, corre con un orden, con un fundamento y con una dirección. Puestos los ojos en Jesús. Cuando Pablo dice, he corrido la carrera y he acabado y me queda por delante la corona, es porque él tenía claros los principios, pero en un ambiente de confusión dice, bueno, te puede tocar bien como te puede tocar mal y a cualquiera le puede tocar. Y empieza Satanás a poner una mentalidad que las cosas son por casualidad y que no hay una causa, no hay un principio. Y cuando él daña eso, usted no va a comprender el principio de siembra y cosecha, que cada semilla va a producir según su género y según su especie. Porque a cualquiera le puede pasar. Y entonces te dice, ¿para qué va a sembrar bien si podés cosechar mal? ¿Y para qué esto y lo otro? No, la Biblia está clara. Y dice eso mismo que el hombre sembrare. Por eso en el nuevo pacto dice, Dios no es burlado. Y personas que jugaron y manipularon y simularon un evangelio, corrompieron la gracia. Y este es un tiempo donde Satanás está queriendo traer confusión, pero el partimiento y el abrir esta escritura está produciendo luz en un mundo en oscuridad. Y usted y yo que cargamos la palabra y somos uno con la palabra, tenemos que iluminar. Dígale a alguien, brilla. No, pero rételo, no le habla muy suave usted. Brilla. Dice, pastor, si se enoja, que se la agarre conmigo. Usted señálemelo y yo salgo corriendo. Brilla. Entonces nosotros tenemos que ser. Dice que estos hombres que estaban ayornados y estaban ahí como vino, asentados sobre una vasija, ese vino, cuando es tomado en el tiempo correcto, produce un deleite y un beneficio para el cuerpo. No digo una borrachera, estoy diciendo el tomar correctamente. Cuidado que me lo pueden malinterpretar. Para colmo me están filmando, ¿no? Es un vino que en ese tiempo servía para la comida y era beneficioso. ¿Sí? Pero si usted ese vino lo deja por tiempo, se pone ácido. ¿Sí? Es intomable. Nadie tiene algo que sería deleitoso, se tornó imposible de absorber. La unción de Dios no es un atributo mío, sino que es de Dios, pero es una figura del Espíritu Santo. El aceite es una figura, la unción es una figura del aceite sobre el cuerpo. Y el aceite es la figura de esa unción y del Espíritu de Dios. Pero si Dios nos ha puesto para hacer luz y ser testimonio y revelar al Cristo que tenemos dentro en esta sociedad, si eso no es revelado, si la unción no toma lugar, ese aceite se va a tornar rancio. Y si se torna rancio, es ácido y en lugar de ser beneficioso va a dañar. Usted no le va a tirar un aceite rancio a la comida. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero marcar? Que usted y yo no estamos en una tierra de confusión. Usted y yo somos luz. Tenemos un mundo en tiniebla, pero usted y yo somos luz. Y tenemos que tener bien claro quiénes somos en Cristo. ¿Qué tenemos en Cristo? ¿Y qué podemos en Cristo Jesús? Marcar bien claro esas cosas y es fundamental para nuestra vida. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo
36, pero hay muchos relatos que podría llevarme más tiempo de enfatizar, pero tomé este relato de Crónica, segundo libro de Crónica, capítulo 36, versículo 15. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Porque él tenía misericordia de su pueblo. Y mire lo que dice, ¿y su qué? Habitación. Dios tenía misericordia de esa nación y esa nación era considerada su habitación. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios y aquí es la habitación. Póngase la mano en el pecho y diga, aquí es donde Él ha decidido habitar. Mira que está a su lado, dígale, Él ha decidido habitar dentro tuyo. Siempre te va a pedir permiso. Siempre va a honrar tu voluntad. Nunca va a violentarte. Nunca va a romper las puertas, a ingresar porque sería un salteador. Y Él es tu Señor. Por eso si nosotros le abrimos el corazón, Él va a morar con nosotros. Y convertirnos uno en Él. Entonces les envió su palabra porque los amaba. Israel era su habitación. Mire lo que dice el versículo 16. Mas ellos hacían burla, escarnio de los mensajeros de Dios. Y menospreciaban ¿qué? Sus palabras. Nunca menosprecie esto de sentarnos a las Escrituras y recibir la palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. El juicio vino, dice, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. ¿Sí? Esta persona decrépito es una persona casi que limitado o muy precario en su movilidad. Puede ser por su ancianidad o por algún problema físico. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a la confusión, a Babilonia. En otras palabras, si nosotros no administramos las cosas que hay en la casa y lo que Dios nos ha sido otorgado, esto lo va a tomar la confusión, Babilonia. Los tesoros que Dios nos ha puesto en nuestras manos, los dones, los discernimientos, las tareas de ser de bendición, de ser un canal, un hombre y una mujer de bendición hacia otro. Usted no está recibiendo y acumulando conocimiento bíblico. No, esto es palabra para que nunca te burle, ni menosprecie, ni te burle, ni aún de los que traen esa palabra, sino que esa palabra sea uno contigo, como decíamos en la parábola del sembrador, donde dice que el terreno es el mundo y usted está siendo sembrado en ese mundo. Así que usted vive en un barrio, yo vivo en un barrio, usted tiene una familia, yo tengo una familia, y en ese barrio, en esa familia, usted está para iluminar. Y en este mundo de confusión, usted está para hacer luz y mostrar que existe un Dios, existe un camino y existe la siembra y la cosecha. Y que usted verá la bendición y usted camina en bendición y usted vive la bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces aquí Israel se había burlado. Dice todos los utensilios. El versículo 19 dice, quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios, destruyendo todos sus objetos deseables. Y los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Quiere decir que los que no murieron terminaron esclavos y fueron siervos de él y sus hijos, hasta que vino el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿De qué reposó la tierra? Del pecado
y la desobediencia de Israel. Tu pecado contamina la tierra y contamina las cosas. No en vano dice en Romanos que la creación aguarda de que usted y yo nos ordenemos, nos posicionemos, nos ubiquemos. La creación está padeciendo, no por culpa del presidente este o el anterior o los otros. No. La creación está aguardando que los hijos de Dios tomen la posición correcta. Y si los hijos de Dios toman la posición correcta, la naturaleza a tu alrededor se va a alinear. Esto es lo que yo te dije hace semanas atrás, de que Dios saca al pueblo de Israel y la tierra tenía que reposar. 70 años no es algo así a la ligera. ¿Cómo debía trabajar según la ley de Jehová una persona en la tierra? La sembraba durante 6 y el 7º tenía que ser de jubileo, año de reposo, donde se liberaban las deudas y la tierra debía reposar de todo ese trabajo. Está comprobado, nosotros tenemos la Pampa Argentina, una de las mejores llanuras sobre la tierra, productiva, tremendamente productiva. ¿Y qué hacen con la Pampa húmeda? Lo dividen por campo en alambrado, aunque la persona es dueño de todas las hectáreas, pero lo divide porque acá siembra una cosa, en otro siembra otra y se le llama circulante eso. Pero la realidad es que trataron de fraccionar, pero el principio sería esto, que durante un año, que sería el 7º, la tierra debe reposar. Está escrito en la ley, en el 7º día reposó el Señor, la tierra debe reposar. Así que Dios lo hizo reposar no un año por 6 que debía haber trabajado, 70 años. Y 70 años quedaron cautivos, quedaron esclavos, quedaron sometidos, quedaron en una tierra que no era la que les correspondía. Porque Dios los llamó para ser su pueblo y su nación y terminaron esclavos. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios, se olvidaron del Señor y terminaron en gobierno de otro. Nosotros no estamos para ser gobernados por los sistemas de este mundo. Y esto no quiere decir una rebeldía. Estoy diciendo por los sistemas, por la forma que gobierna este mundo. Nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Y eso es lo que nos tiene que gobernar y administrar nuestra vida. No los temores, no las presiones, ni sean económicas, ni sean sociales, lo que sea. Usted debe creer en lo que estamos creyendo, porque usted está para hacer luz. ¿Por qué los compañeros de colegio están interesados en la joven que está mostrando integridad? ¿Por qué las compañeras de colegio están interesados en ese chico que está mostrando integridad? ¿Y por qué los compañeros de trabajo les molesta de que el honesto, el compañero honesto, le está causando un problema? Y no son los compañeros, es el diablo que quiere poner confusión, pero usted está para brillar. Ah, el jefe se levantó contra mí. No, no está en contra de ti, está en contra de lo que usted porta. Está en contra de quién usted es, pero manténgase en el orden y en el principio y en la conexión correcta de quién usted es en Cristo Jesús y la naturaleza se va a acomodar a tu alrededor, porque usted está para hacer bendición. Entonces, muchas de estas cosas el enemigo trae para operar. Y con esto voy a ir cerrando. Vengan, chicos, quiero cerrar con esto. Esta generación es sin ley, o que no quieren que nadie les diga qué hacer o cómo hacer las cosas, no es solamente una generación que quiere hacer lo que se le ocurra o lo que le parezca. No. Es una generación que quiere operar, que nadie me diga, que nadie me mande, como que cada uno hace lo que se le ocurra. Quiere ser una generación que no reconozca a Dios como autoridad o al hombre establecido por Dios. Y una generación que opera de esa manera es una generación sin entendimiento de la gracia. ¿Cómo llegó a este punto, pastor? Si una persona empieza, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Dónde está escrito que tengo que diezmar? ¿Dónde está escrito que no tengo que mentir? ¿Y quién dijo que no tengo que mentir? En un libro. No es solamente una rebeldía contra un versículo, contra una autoridad. Es que comienza
a estar velado y a no comprender lo que es la gracia de Dios. Lo que es vivir en la gracia de Dios. En esta semana, hace 2 días atrás, fuimos a uno de nuestros barrios a visitar a un hermano. Y la calle es una calle muy transitada y yo tenía miedo de poner mi auto ahí, porque pasan colectivos, pasan autos y no está todo bien. Entonces lo puse como en la calle que cruzaba era de tierra y lo puse ahí un poco arriba de la vereda. 3 personas, 6 de la tarde tomando cerveza. Y el hermano que iba conmigo, el hermano Carlos Luna, me dice, estos pueden estar todo el día tomando acá. Cuando me vieron mi vehículo, dije, ¡qué autito, eh! ¿Cuál es el pensamiento? El pensamiento es cómo alguien puede tener esto, porque ellos se ven a sí mismos que más de la cerveza ellos no van a salir. Eso se lo hizo creer el diablo. Y ese es el sometimiento que le pone el diablo. Nosotros estuvimos visitando al hermano, habremos estado 1 hora. Ellos seguían en la misma posición y en el mismo lugar y haciendo exactamente lo mismo. Es que no conocen la gracia y que nosotros lo que somos, lo que tenemos, lo que portamos es por causa de la gracia de Dios. Ahora, ellos están en tinieblas. El punto es si nosotros como hijos de Dios somos una generación que no estamos comprendiendo lo hermoso y poderoso que es la gracia de Dios para nuestra vida, que es la gracia que está dentro nuestro, que esa gracia predomina por encima de toda confusión y de toda mala obra del diablo, porque cuando la maldad abunda, sobreabunda la gracia. Así que usted está para hacer fluir la gracia que está en usted, la gracia de Dios. Yo aquí anotaba unas cosas, que una generación que no comprende y no entiende la gracia es una generación como Esaú. Porque Esaú, al no comprender la gracia, dijo, ¿de qué me sirve? Hay momentos donde el diablo trae confusión, que hay gente que dice, ¿y para qué ir a la iglesia? ¿De qué me sirve ir a la iglesia si estoy peor que antes? Si al final le va mejor al pecador que al Hijo de Dios y al final los otros se deleitan y nosotros la padecemos. Si usted lee en Deuteronomio dice que uno hará huir a 1000 y 2 a 10.000. Pero ¿sabe lo que dice en Deuteronomio? Que eso no tomaría lugar si la roca, que es Cristo, que está con nosotros, no los hubiera vendido. Si Dios no está con nosotros, nosotros podemos hacer huir a 1000. Pero como Dios está con nosotros y ellos no tienen quien sea el Señor sobre sus vidas, nosotros solo podemos hacer huir a 1000 y 2 juntos nuestros pueden hacer huir a 10.000. ¿Cómo toma lugar eso? Por la roca, no por mí, que es Cristo que habita en mí. Si la roca no nos hubiera comprado y vendido, es la vida de Cristo dentro nuestro. Esaú, una generación vacía, una generación Esaú es una generación profana. Esaú profanó la gracia y la bendición de la primogenitura. Mire, yo hoy no lo leí, pero le quiero decir que es peor un vientre lleno, pero habiendo vendido la primogenitura, pero una vida con necesidad, pero que sabe que es primogénito del Padre. Porque cuando Jacob se separa de Esaú, Esaú se quedó con todo, pero una vida sin sentido y sin rumbo. Pero Jacob reconoció la gracia y
y dijo, yo quiero ser el primogénito, yo quiero la bendición de la primogenitura. El egoísmo religioso nos puede opacar, bloquear, nublar todo lo que la gracia es y que la ausencia de la ley puede producir. Porque como estamos encerrados en el egoísmo religioso y yo estoy encerrado en lo mismo, me bloquea en ver la realidad. Nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a tener oído atento, un corazón sensible y siempre dispuesto a producir los cambios necesarios que Dios está reclamando. Así que usted y yo somos la luz y la sal de esta tierra. Y esta tierra necesita sabor e iluminación. Necesita que los hijos de Dios manifiesten la gracia de ser el Hijo de Dios. Y la naturaleza se alinee para esos hijos. Póngase de pie, por favor.